Bendecidos, bendecidos. En el nombre de Jesús yo le bendigo a usted, a su familia, a su negocio, a su trabajo, en todas las áreas de su vida. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Por su misericordia, dice el sabio Salomón, por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia estamos aquí, por su misericordia vivimos, por su misericordia nos movemos, por su misericordia recibimos y recibimos aunque no somos dignos. No somos dignos de nada. Bueno, sí somos dignos del infierno, pero por su misericordia nos ha rescatado y nos ha llevado a una nueva vida. Y estoy aquí por la pura misericordia de Dios, por su bondad, porque Él es bueno. Así que en esta hora yo comparto con usted la bendición. Yo me siento contento, animado, feliz, bendecido y quiero que usted también lo sea. Usted y su familia pueden ser bendecidos. Solamente tenemos que recibir de la misericordia de Dios. Dice el Señor, ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Y Él dice, todo el tiempo extendí mis brazos a ti y aquí estoy esperándote. Venid a mí todos los que estén cargados, trabajados, yo los haré descansar. La Biblia está llena de promesas como esa, pero por cientos. Yo nunca las he contado, ¿para qué voy a decir que sí? Pero alguien ha dicho que tiene la Biblia 8,000 promesas. Yo no las he contado, pero estoy bien seguro que más de la mitad ni las he estrenado. He estado viviendo con algunas de esas promesas y me satisface, me bendice. No que no quiera más, pero estoy tan abrumado en bendición del Señor. Todos los días yo soy objeto de su amor, de su gracia. Y otra vez le repito y le recalco que no lo merezco. Si yo mereciera, si Dios me diera lo que yo mereciera, pues me daría el infierno. Pero dice su palabra que aunque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y gracias a Dios por ello. Que este día usted siga al pie de la letra las escrituras, la palabra, el mensaje, viva una vida de adoración, alabanza, dele gracias a Dios por todo. Dice la escritura que demos gracias a Dios por todo y eso incluye los momentos difíciles, los momentos de apuro, los momentos de presión, porque también dice la escritura que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien, todas, todas, todas. Hasta el mundo compuso un dicho que se parece, que dice, no hay mal que por bien no venga. Si eso lo dice el mundo, si eso lo dice la gente que no conoce la palabra de Dios, entonces el Señor confirma esta misma verdad. Los que aman a Dios, dice, y esto sabemos, que los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Yo lo he probado, lo he disfrutado, lo he vivido, que hay cosas bien que me hubiera gustado que no sucedieran, pero sucedieron y entonces al tiempo encuentro que había un plan de Dios, que había un favor de Dios escondido allí y gracias a Dios por ello. Bueno, en esta mañana yo quiero continuar con lo que hemos estado hablando en semanas anteriores acerca de lo que dice el apóstol Juan en sus cartas. Y hemos estado deteniéndonos un poquito en la primera carta de San Juan Apóstol. Y yo quiero leerles en esta mañana, o en esta tarde, o en este día, según la hora que usted me escuche, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Y dice así, ya lo tiene, si tiene una Biblia, encuentre conmigo esta porción. Primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permítame unos segundos porque
Perdón. Quiero hablarles sobre el tema los amigos del mundo. Los teólogos nos dicen que hay que luchar siempre con tres cosas: el mundo, el demonio y la carne. Hasta parece que debíamos de concretar pues, que el demonio, pero el mundo, de lo cual vamos a hablar ahora, no, cuando vemos esto en la palabra, no se refiere al cosmos, pero tiene una connotación moral, el mundo. Y luego dice el demonio. El mundo está allí. En sí no es pecaminoso, pero tiene el toque de Satanás. Y es lo que lo hace, lo que lo transforma, lo que lo hace peligroso. El mundo, el demonio y la carne. Nuestros sentidos. Si tenemos 7, el diablo puede usar cualquiera de esos sentidos, ¿verdad? Para llevarnos a la perdición. Nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestros ojos, aquí lo acabamos de leer, nuestros ojos. Cuando yo era niño, la iglesia cantaba en un coro que dice: cuidado mis ojitos al mirar, porque Dios arriba está y Él todo mirará. Cuidado mis ojitos al mirar. Y luego volvíamos a cantar otra estrofa, nada más le cambiamos una palabra. Cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis piecitos al andar, cuidado mis manitas al tocar. Pero esto no es solo una canción infantil, pero se aplica en todas las áreas de nuestra vida y en todas las edades, en todo tiempo. Cuidado, porque Dios te está mirando. Entonces, nuestro cuerpo puede ser un vehículo para bien o para mal. Entonces, el mundo, el demonio y la carne. Cuando hablamos del mundo, hay también sus extremos. Hay aquellos que se van al extremo de decir: es que no se puede vivir sin pecar. En este mundo no se puede vivir sin pecar. Y para lograrlo, yo tengo que apartarme de todo lo que me rodea. Y por eso en un tiempo hubo el ascetismo. ¿El ascetismo? ¿Qué era el ascetismo? Es el hecho de apartarse de todo movimiento natural o sobrenatural de este mundo y apartarse. Como existieron por mucho tiempo y todavía hasta el día de hoy los monasterios, con grandes muros, edificados fuera de la ciudad y estando allí porque ahí solamente se puede vivir sin pecar, decían ellos. Entonces, están el ascetismo, están la gente que se aparta, que se va allá para vivir una vida de santidad, porque allá no hay cosa que lo distraiga a tus oídos, ni cosas malas que puedas ver. Hace tiempo yo creo que leí de un monasterio donde llegó alguien un joven, llegó para quedarse ahí. Y entonces, después de estar varios días, le dijeron: bueno, los jueves siempre vamos a la ciudad para pedir que nos regalen alimento para subsistir aquí en el monasterio. Entonces, le dieron un compañero, un prior mayor que él, para que fuera a la ciudad. Y fueron y estuvieron buscando en los mercados alimento y donativos para el monasterio. Y cuando ya venían, el río se había crecido y había que cruzar ese río, pero estaba bien crecido. De manera que, pues, como pudieron, iban a meterse para nadar y cruzar el río. Pero también había una mujer parada que no hallaba cómo hacer porque no había un puente y quería cruzar, pero tenía miedo. Así que el más joven le dijo a la mujer: pues, ¿tiene urgencia? Sí, tengo mucha urgencia. Bueno, mire, súbese aquí atrás de mí, agárrese bien y vamos a cruzar. Y cruzaron. Ya pasaron. Y el mayor lo estuvo regañando todo el camino. Es que hiciste muy mal.
tenías muy cerca a esa mujer en tu cuerpo y entonces te estabas haciendo mal, has pecado. Y empezó a decirle, y todo el camino, ya habían caminado más de 1 hora y media y el hombre todavía, Y entonces se detuvo el muchacho y le dijo, hermano superior, hace ya 1 hora y media que la mujer se bajó de mi espalda, pero usted todavía la trae pegada en su mente y en sus sentidos. ¿Qué quiso decir? Pues ya, eso ya pasó, ya yo no sentí nada, usted es el que todavía lo trae en su cabeza. Bueno, ese es el extremismo es el ascetismo. Hay grupos todavía en la actualidad, en regiones de nuestro país, donde la gente siente que todavía tiene que tener mucho cuidado con los contactos. Por ejemplo, hay regiones en donde hay agrupaciones religiosas donde no pueden usar el automóvil porque eso es mundano. No se puede usar una estufa de gas porque es mundano. No se puede prender la televisión porque es algo mundano. Incluso hubo un evangelista muy famoso que Dios usaba mucho en sanidad y él atacaba duramente la televisión. Decía que la televisión era del demonio y la atacaba con todas sus fuerzas. Y en los últimos años que él estuvo ministrando, sus mensajes eran a través de la televisión. O sea que, ¿cómo puede ser, verdad? Ese es el extremismo de pensar, pues todos pecaban, ni siquiera podemos vivir, no se puede vivir la vida cristiana, la vida en santidad, como estamos rodeados de gente. En el trabajo la gente maldice, la gente cuenta sus aventuras los lunes de cómo, dónde fueron, qué hicieron el domingo o el sábado, y luego prenden el radio y oímos canciones con doble sentido. Entonces, que no se puede. Entonces, ese es un extremo. El otro extremo es pensar, no, nada es pecado. Dicen que es pecado, pero esa palabra ya ni se debe de usar. Entonces, hay gente que piensa así. Incluso, es feo decirlo, pero a veces hay cristianos que están un ratito en el mundo y otro ratito en el mal, tratando de hacer lo bueno y otro. Vi un dibujito donde está un hombre montado en 2 caballos y los caballos se van a ir en direcciones distintas, diferentes. Entonces eso nos dice del mundo, la vida mundana y la vida cristiana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dijo el Señor Jesús que la carne y el espíritu siempre están en lucha. Y esto es verdad, yo lo siento todos los días. Mi espíritu quiere las cosas buenas y la carne quiere lo malo. Mi espíritu desea más tiempo de oración, más tiempo de leer la palabra, más tiempo de alabarle. Pero mi carne dice, bueno, yo creo que ya tengo que descansar, tengo que hacer otras cosas. Entonces, hay una lucha. Entonces, con razón el apóstol Pablo nos dice también en su palabra en Romanos capítulo 12, dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, seguro que estaba por su mente pensando en los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuando se llevaba la ofrenda al Señor de un corderito, entonces el sacerdote especialista, le buscaba la yugular y metía el cuchillo y saltaba la sangre. Y mientras está muriendo, el animalito está temblando. En mi casa, cuando yo era un niño, mis padres tenían un borreguito. Y cada vez que salíamos de la escuela, mis hermanas y yo corríamos para ir a jugar con el borreguito. Pero un día, el carnicero llegó primero que nosotros. Ya estaba preparado una cacerola grande con agua caliente y el animalito estaba arriba de una mesa y amarrado de sus extremidades. Y cuando llegamos y vimos eso, pues nos dolió mucho. Mis hermanas se asustaron y corrieron y yo me quedé para mirar.
y vi cuando le metió el cuchillo, saltó la sangre y el animalito se estremecía, como que si tuviera frío, hacía sí, y se le salieron unas lágrimas. Me acordé de lo que dice el Señor en Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Yo creo que esta imagen estaba pasando por la mente de Pablo cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, entregado al Señor. Mientras nos estamos derramando, estamos en alabanza, estamos en adoración al Señor. Estamos hablando de los extremos, de los que dicen, todo es pecado, todo. Hay que tener mucho cuidado y para eso, para vivir en santidad, tenemos que aislarnos, encerrarnos y olvidarnos de todo lo que nos rodea. Es un extremo. Y el otro extremo es decir, no, hombre, nada es pecado, échale ganas. Entonces, Billy Graham, el evangelista del siglo antepasado, él decía, Dios sacó a la iglesia del mundo, pero parece que el mundo se está metiendo en la iglesia. Dice el apóstol Pablo, Demas, uno de mis compañeros en el ministerio, me ha abandonado, amando más a este mundo que a Dios. Hay tres cosas que San Juan nos presenta en este pasaje. Primero, versículo 15, nos dice que si amamos al mundo, entonces no tendremos el amor de Dios. Es que el amor de Dios y el mundo son rivales, no se llevan. Y si alguien dice, no, pues yo prefiero acá. Hasta el Señor Jesús nos lo dijo de una manera tan simple, tan sencilla, que hasta un niño lo puede entender. Dice, es que el camino hacia Dios es un camino angosto. Y poquitos son los que van por ahí. Y el camino que va a perdición es amplio, ancho. Y pasan por ahí por millones. Porque es más fácil seguir la corriente de este mundo. Entonces, si amas al mundo, entonces no puedes tener el amor de Dios, porque son rivales. San Juan capítulo 17, el Señor está orando por su iglesia, orando por su pueblo, y le dice al Padre, Señor, pues no te ruego que los quites del mundo, pero no pertenecen al mundo, el mundo no es el dueño de ellos, están ahí. Pues aquí nos tocó vivir, ¿verdad? Y luego entre tanta iniquidad, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, pero tenemos que cuidarlos. Entonces, dice el Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, un poeta dijo, dice, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Bueno, eso lo dijo en un pensamiento poético. Yo creo que él quería decir otra cosa, pero podemos aplicarla a nuestra vida. Nuestra vida, si vamos por sendas donde estamos rodeados, en el trabajo, en el diario vivir, donde quiera que estemos, pues no es nomás para cristianos. Entonces vivimos un mundo donde se mueve tanta pecaminosidad, pero tenemos que andar derechitos. El mundo, dice el verso 16, es apetitoso, es agradable. No dice la Biblia que el pecado es desagradable, es delicioso. Si no fuera por eso, pues ¿quién querría pecar? Pero la vida pecaminosa dice que tiene su atractivo, que es apetitoso. Y qué curioso, que lo que más nos gusta está prohibido. Hasta los médicos aceptan eso en cuanto al tratamiento de un enfermo, ¿verdad? No coma esto y esto. A mí hay 3 frutas que me gustan mucho, que es el mango, la sandía y el plátano. Y el médico me dice, eso nunca lo debe de comer. Pero es lo que más me gusta, pues sí, pero para usted está prohibido. Entonces, así en la vida espiritual pasa lo mismo. Cuánta cosa que nos rodea, los deleites del mundo, pues son atractivos, pero está prohibido. El verso 17 dice que las cosas de este mundo no son estables.
pasan a una velocidad tan rápido, como las modas, ¿verdad? Un tiempo tienen su atractivo y luego después ya no. Entonces el mundo pasa con mucha rapidez. Los inmortales, pues ya son mortales. Entonces, la verdad es que nunca hay satisfacción. Me regalaron hace muchos años una tarjetita de Navidad y se ve un rancherito sentado en un burrito. Y en el dibujo está el que iba montado, el niño que va montado, trae como una caña de pescar donde cuelga una zanahoria y lo tiene la zanahoria colgando frentito de la cara del burrito. Entonces el burrito se quiere comer la zanahoria y pues para alcanzarla él piensa que si camina más a prisa la va a alcanzar, pero nunca la alcanza. Lo que hace es que el rancherito obliga al burrito a que camine más a prisa, y se va moviendo la zanahoria, pero nunca la alcanza. Esa es una buena comparación de las cosas de este mundo. Las cosas del mundo van veloces y el mundo trata de alcanzar y nunca hay satisfacción. Se pone una meta, yo quiero aquello, y se va hasta allá. Y cuando la logra, se ve que allá hay algo mejor, piensa él, algo mejor, y se va en busca de aquello que le agrada más, y así nunca hay satisfacción total. Lo único que es permanente es la vida bajo la voluntad de Dios, porque dice el pasaje que esto es para siempre, la voluntad de Dios. Cuando conozcamos la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de Dios, entonces seremos 100% felices. Y es que los mandamientos de Él, dice la palabra, no son gravosos, pero tenemos que empezar a disfrutarlos, y entonces nos gozamos. El mundo que nos rodea se extrañará. Dice, pues, ¿cómo le hacen estos para alegrarse la vida? ¿Cómo le hacen estos? Porque hasta la Escritura dice, estad siempre gozosos. ¿Y cómo le hacemos para estar siempre gozosos? ¿Cómo le hacemos? Porque el mundo tiene otras diversiones, otra manera de satisfacerse, otra manera de alegrarse. ¿Y cómo le hacemos nosotros? Vamos a estar como ermitaños, escondidos, encerrados. Pues, ¿cómo le hacemos? Vamos a apagar la televisión, vamos a vivir una vida sedentaria, nos vamos a ir al monte allá, a morirnos de soledad, a estar hincados todo el tiempo, dándonos golpes de pecho. Pues no es así. Vivimos en el mundo, no somos del mundo. El mundo pasa rápido, y vemos cómo la gente se desvive y no hay felicidad. Mire, es cuestión nomás de rascar la superficie, del que ríe, del que goza, del que aparenta estar bien. Nomás ráscale tantito y abajo hay mucho dolor, mucha amargura, mucha inquietud, insatisfacción total. Entonces, ¿qué está pasando? Que el mundo no da satisfacción. Los amigos del mundo son enemigos de Dios. Y con ese solo detalle de ser enemigos de Dios, pues nunca vamos a tener paz, ¿verdad? Pero qué bueno que nosotros podemos renunciar a lo que nos daña espiritualmente y vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo lo puedo saber? Pues en la palabra, en las Santas Escrituras, ahí está la voluntad de Dios. Ahí está. Constantemente leemos en la palabra qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere. Y luego vamos a la oración, y luego vamos a la alabanza. Y entonces ya empezamos a disfrutar lo que es la buena voluntad de Dios. Dice Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque este es vuestro culto racional. O sea, es el culto en que pones la mente y el corazón, vuestro culto racional, para que conozcáis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 3, apúntelo. La voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Pues porque conviene.
Usted si nunca ha aceptado y seguido la voluntad de Dios, no sabe qué es lo que a Dios lo que nos conviene. Pero cuando lo sepamos, vamos a decir, sí, esto convenía. La voluntad de Dios es buena, es agradable. No es como un medicamento que vamos a vomitarlo, que nos va a doler. Pero es agradable, es agradable. Y luego también es perfecta. No tiene defectos, no tiene detalles, no tiene peros. No hay letras chiquititas que no se alcanzan a ver, como cuando compramos una cosa, un aparato o algo, tenemos un compromiso de la compra de una casa o lo que sea, y tenemos que firmar muchos papeles. La mayoría de nosotros firmamos muchos papeles, ni los leemos. Letras chiquititas, bien pequeñitas. A veces vamos a un negocio y ahí están todos los reglamentos o requisitos. Y a veces yo le pregunto a las personas que me están atendiendo, ¿conoce usted a alguien que ha leído todo eso? Con letras muy pequeñitas y bastantes letras. Y casi siempre a mí dicen, no, nunca las lee nadie. Pero cuando falles, entonces va a venir sobre ti. Señor, usted firmó este papel porque mire lo que decía aquí, pero ni lo leímos. La Biblia y la palabra y la voluntad de Dios no es así. No hay letras chiquititas, engañosas y tramposas, pero sabemos cuál es la buena voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Así que David se gozaba en conocer la voluntad de Dios y decía que era gozosa y que era alegre y que traía bendición. Deseo que usted en este día pueda captar que los amigos del mundo son enemigos de Dios. No nos vamos al extremo de vivir como ermitaños, ni tampoco nos vamos a tirar al lodazal. Pero Dios sabe cómo hacerlo y nos lo enseña a nosotros, cómo dirigir nuestra vida. Que Dios les bendiga mucho. Esperamos vernos por ahí en algún momento. Salúdeme y dígame, yo lo vi en la tele. Será una bendición para mí poderles saludar. Que Dios les guarde.